Ajá, campeón. Primera pregunta, ¿por qué o para qué estamos vivos? Bueno, fíjate, yo creo que las dos grandes preguntas que tiene el ser humano son ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Por eso es que normalmente en publicidad se utiliza el sexo y la violencia, porque la violencia genera lo que llamamos la muerte, que es para dónde vamos. El sexo origina la vida, que es de donde venimos. Esas dos preguntas han sido las claves en todas las grandes cuestiones de la humanidad. Al principio, el hombre era animista, se relacionaba fundamentalmente con lo que veía y experimentaba. ¿Qué dijiste? Limista, Animista, 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 animista. animista, sí. Todo lo que anima alrededor de uno era lo que ellos hacían sus deidades. Por ejemplo, ellos veían que el sol era cíclico y originaba de alguna manera la vida, porque cuando había iluminación, había luz y calor, se producían las cosechas y normalmente las cosechas estaban relacionadas con ciclos solares. Entonces casi todas las religiones originarias, para tratar de darle respuesta a esas dos grandes preguntas, son solares. Desde la antigüedad, el sol jugó un papel muy importante y en algunas culturas la luna, porque la luna también reflejaba la luz del sol y tenía otro ciclo diferente. Pero no tratemos de eso, al objetivo de nuestra cultura occidental, que es solar fundamentalmente. Fíjate que para los egipcios Ra era la deidad principal y representaba el sol. Y se volvió monoteísta con un personaje que se llamó Akenatón. Casi todas las culturas originarias eran politeístas, tenían diferentes formas de expresar la realidad o la creación a través de diferentes dioses. Tal fue el caso de nuestra cultura originaria, que es la griega. Zeus, que también es un dios solar, tenía una cantidad de dioses alrededor. Y ellos se relacionaron con el hombre a través de esas deidades y fueron creando así los mitos que están recopilados en la Ilíada y la Odisea, que son libros muy importantes en nuestra cultura. Cuando vino Jesús de Nazaret a traer su mensaje de amor y comprensión a la humanidad, cada cierto tiempo baja un avatar o un ser de alta luz para darle ayuda a la humanidad en su camino evolutivo. Jesús Jesús para mí ha Raúl. sido ser encarnado de mayor vibración o nivel y vino a traer el mensaje del amor, que es algo que a ti te llama la atención. Sí. Cuando Jesús de Nazaret se inmola en la forma que hizo y da explicación de para qué estamos aquí y cuál es el camino, esto se potencia a través del Imperio Romano con un personaje que permite la libertad de culto, que es Constantino, el emperador Constantino. Y Constantino se da cuenta de que la religión o el culto que tenía más fuerza esotérica, interna, poder, en ese momento en Roma era el cristianismo originario, los catecúmenos. Iban cantando prácticamente a que se lo comieran los leones en el circo romano. Algo tenía ese credo, esa forma de ver el mundo que permitía que los seres humanos se fuesen contentos a la muerte sin pasar por ese temor que normalmente el ser humano tiene a morir. Entonces, fíjate, Constantino permite, porque su madre, Santa Elena, que es la que descubre las astillas de la cruz y forma en el Sinaí, en esa zona donde hubo el pacto sagrado con Dios a través de las tablas, las leyes sagradas que posteriormente se ponen dentro del templo que construyó Salomón y que fue destruido dos veces. De eso podemos hablar en otra oportunidad. Pero lo importante es que esa cultura griega politeísta se unifica en Roma con una cultura monoteísta, que es el cristianismo.
y se impone a través de Teodosio en el 296 después de Cristo como la religión del imperio y viene quizás la primera gran inquisición de la Iglesia católica, apostólica y romana que fue creada en el concilio de Nicea en el 326. Constantino se da cuenta que la religión cristiana o el credo cristiano era muy poderoso. Y él, inteligentemente, como gran político que era, utiliza el poder que le da a ser el emperador para que esa religión lo unja como emperador. Y nombra en ese momento al obispo de Roma papa. Hay un cuento muy interesante que es el siguiente. Existió un personaje que se llamó Horacio Codrés, 600 años antes de Cristo, que se inmola cortando el puente que unía el Tíber con la Roma antigua, la de Rómulo y Remo, y se crea la orden del gran pontífice, que es el que cuida a Roma, el que salva a Roma de los intrusos, él evita que los etruscos tomen Roma. Cuando Julio César regresa y se hace el primer emperador, elimina la república, él recupera ese título para sí, el título de gran pontífice, como el salvador de Roma. Y Constantino inteligentemente le entrega ese título al Papa, al obispo de Roma. Por eso es que al Papa le decimos gran pontífice, que es el que cuida el puente entre el hombre y el creador. ¿De Ok. dónde venimos? De un creador. Todas las teodiceas, todos los procesos que ha vivido la humanidad buscando esa respuesta a esas dos primeras preguntas, de dónde venimos y para dónde vamos, hablan de un creador. Nosotros lo llamamos Dios, otros lo llaman Alá, etcétera, etcétera. No importa el nombre. Universo, la fuente, No, el gran arquitecto del universo lo llamó Kant, Emmanuel Kant, gran filósofo del idealismo alemán, que comienza a cuestionar muchas cosas. Bueno, entonces, eso por una parte, ¿de dónde venimos? Venimos en un proceso de creación, de expansión. Y aquí viene algo que te comentaba, que es el aplauso. Al principio existía ese creador, ¿ok? Y el creador estaba buscando un segundo punto de conciencia. No existe la realidad si no hay dos puntos de conciencia. O sea, nosotros tenemos esta conversación porque estás tú allá y yo estoy aquí. Si no, no habría conversación. La claro, realidad se produce porque hay dos puntos de conciencia. Y nosotros definimos la conciencia como el enlace entre ese creador, Dios, y la criatura que somos nosotros. Entonces, el creador se observa a sí mismo y crea un segundo punto de conciencia. Dice la Kabbalah, que es un conocimiento esotérico muy profundo del judaísmo, que vamos a decir, una de las religiones originarias de nuestra cultura, que ese segundo punto de conciencia está representado por el arcángel Metatrón, que es el señor del electrón, el creador del electrón, el creador de la realidad. Entonces, ese Dios, ese creador, se observa a sí mismo y crea enfrente su segundo punto de conciencia, Metatrón. Y ¿qué al significa principio, qué significa Metatron? Metatrón es el nombre del arcángel, Okey, es el nombre del arcángel. Y tiene un símbolo que está incluso en el antiguo Egipto, que es un círculo con un sinnúmero de líneas cruzadas originando un octágono, muy conocido. Yo más adelante te lo mando para que lo tengas. okey. Pero al principio, ese ser creador estaba unido a su creación, al arcángel Metatrón. Y la vibración era muy cercana. Y ese es el aplauso, ese es el origen del aplauso. Yo estoy con Dios, yo estoy cerca de Dios. Eso que estoy viendo me ilumina, me acerca a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a experimentar el creador y se fueron
amplificando las ondas. Una mayor longitud de onda, una mayor velocidad, un distanciamiento, y llegó un momento en que ¡pum!, se separó. Esa es la caída del ser. Nos creímos Dios. Y entonces, en esa separación, Pero se separó él- porque Metatron se quiso separar. no, 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 empezaron a experimentar. Esa es la creación. La creación fueron a mayor, todo lo que existe es vibración y longitud de onda. Hoy sabemos por la ciencia, por la física, que todo es onda y vibración. Entonces, a medida que tú creas mayor longitud de onda, menor vibración, tú vas creando el mundo material como lo conocemos. Ellos empezaron a experimentar. El creador quiso experimentar sobre sí mismo, sobre su espejo, que era Metatron. Y se le Pero fue hubo la un mano, momento, y se le fue la mano. no, simplemente se separó, se fue para otro lado. Esa es la caída del ser. Se dice en nuestra cultura religiosa cristiana que hubo un pecado original, que fue la soberbia. Yo quiero ser como Dios, entonces come de la manzana. Y está representado el mal por la serpiente, el demonio, que todo eso en cierta forma es una invención del ser humano para explicar el mal. Cuando empezaron a evolucionar las religiones, incluso hay una que es la de Zaratustra, donde eso da origen a lo que se llama el masdeísmo, que es que existen dos fuerzas o dos seres, uno que genera el bien y otro que genera el mal, y ellos chocan. Porque nosotros vivimos en una realidad dual en este planeta. Constantemente vemos la noche y el día, el hombre y la mujer, el frío y el calor. Sin esa dualidad no podemos entender en dónde estamos. Entonces, para explicar esa realidad, el madeísmo, eh, que se debe fundamentalmente a Zaratustra, dio origen a la religión que fue tomada por el imperio persa en Babilonia. Y digamos que la realidad se explicaba porque había un Dios del bien y un Dios del mal. Ese proceso entre el bien y el mal es lo que nos ha llevado siempre a nosotros los seres humanos a un conflicto. Y entonces hay unos que piensan que eso es bueno y otros que piensan que eso es malo. Y entonces nos la pasamos en guerras desde el comienzo de la humanidad, porque yo pienso de esta manera y tú piensas de esta otra. Y ese es el gran conflicto que vivimos. ¿Y tú crees que hay alguien malo y alguien bueno? ¿O todos son Nosotros, y todos nosotros, son buenos? nosotros decimos, nosotros decimos que lo que llamamos el mal trabaja para el bien. Hay algo que quiero comentarte que es muy importante. En el 600 antes de Cristo, más o menos, se dio en la península que hoy en día es Turquía, lo que se llamó la Magna Grecia. Hubo varias poblaciones. La población de Mileto, la población de Éfeso, etcétera, etcétera. Y hubo un primer personaje que se llamaba Tales de Mileto, que había viajado a Egipto y se dio cuenta que el ser humano era fundamentalmente acuoso. El 80% de nuestro cuerpo era agua. Y cuando nosotros moríamos, nos secábamos. Entonces él dijo, oye, lo que da la vida, lo que anima la vida es el agua. De ahí surge el primer concepto de estos fisiócratas, que es el concepto del ánima, lo que anima, el alma. El ser humano tiene un alma. Entonces vino posteriormente a Tales de Mileto otros dos personajes también de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, que se dieron cuenta que cuando tú morías expirabas el último aliento, botabas el aire. Entonces, no, lo que realmente anima, que es más etéreo, es el aire. Luego, el alma es el aire. Pero vino otro personaje, que es Heráclito de Efeso, que dijo, no, 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 no. Cuando el hombre muere, se enfría. Lo que anima al hombre es algo todavía más etéreo,
que es el fuego. Llega un momento en ese proceso, 300 años después, que aparece un personaje que fue, digamos, elegido por Sócrates para que él explicara lo que Sócrates vino a darnos, que fue otro avatar. Normalmente los avatares o los maestros escriben a través de los discípulos. Jesús no escribió ni un panfleto. Todos los evangelios fueron escritos y todos, tanto los apócrifos como los que fueron seleccionados por esa incipiente Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el Concilio de Nicea, todos fueron escritos por apóstoles o terceros. Ese apóstol de Sócrates fue Platón. Y Platón se dio cuenta que había algo todavía mucho más etéreo que el agua, que el aire y que el fuego. Y eso eran las ideas. El ser humano produce ideas y las ideas son totalmente inmateriales. Además, no están sujetas al tiempo. Tú puedes traer una idea del pasado al presente en instantes de segundo. Y puedes recordar algo que te ocurrió en instantes de segundo. No existe el tiempo. Entonces, él creó lo que se llamó la teoría de la participación de las ideas. Y para Platón, la idea del bien, él escribió sobre el amor, él escribió sobre la justicia, él escribió sobre muchas cosas. Se llaman los diálogos de Platón. Entonces tú tienes que la idea del bien para él representaba la deidad, representaba al creador. Entonces, normalmente el ser humano, en esa conciencia primigia que tiene, que le es dada a todos, y eso ha sido estudiado por mucha gente, entre esos por Max Weber, que fue un gran sociólogo y filósofo alemán, que contrapone todo su análisis a Karl Marx sobre el origen de la civilización moderna, que es el proceso industrial. Dice que Max Weber dice que el proceso industrial se dio fundamentalmente a la reforma que los luteranos habían introducido en el norte de Europa, porque permitieron que el ser humano pudiese optar a los bienes materiales. Previamente a eso, se decía que el premio estaba en el más allá. No, no, no. El que tiene éxito en esta vida, el que hace capital, está premiado por Dios. Entonces, cambió la ética del comportamiento del ser humano y se produce la revolución industrial. Max Weber estudió lo que se llamaban los juicios de valor y los juicios de referencia. Y los juicios de valor son aquellos que permanecen unidos en el tiempo siempre. Y estudió las culturas primitivas. Para todas las culturas primitivas existe el concepto del bien, existe el concepto del creador, Y etcétera, si hay etcétera. bien, hay mal, ¿no? No, el mal puede verse como carencia de bien, así como el, el calor es carencia de frío o el frío es carencia de calor. En el mundo de las dualidades, la realidad en el fondo, O el negro es la ausencia del color. sí, o la unión de todos los colores, Exacto. es el blanco. Entonces, ese problema de blanco y negro está plasmado en los templos budistas, por ejemplo. Yo estaba en el Potala, que es donde era el palacio del Dalai Lama, que ahora pertenece a la China, en Lhasa, la capital del Tíbet, y estaba caminando y el piso está lleno de cuadros blancos y negros, la dualidad. Y lo mismo sucede con las logias masónicas. Y hay que caminar en el sentido de la aguja del reloj para evitar romper la energía. Entonces, ¿qué pasa? Esos cultos originarios que tratan de explicar esas dos grandes preguntas por donde empezamos, de dónde venimos y para dónde vamos, se transforman con el devenir de estos personajes que traen mensajes y por la acción del hombre que quiere controlar en las religiones. Y las religiones dan origen a los templos. Y en los templos hay ritos y rituales que nos permiten acercarnos de alguna manera a ese proceso. Por ejemplo, los templarios trajeron la geometría sagrada y se la enseñaron a los masones operativos, que fueron los grandes constructores de las catedrales góticas en toda Europa.
¿Quiénes son los masón. templarios? Ok, en el año 1111 existe ya la primera cruzada que la lideriza Godofredo de Bouillon, que ha conquistado Jerusalén y ha formado lo que se llama el Priorato de Sion. Y está San Bernardo de Claraval, que se da cuenta de que el imperio romano ha destruido todo vestigio esotérico. Destruyeron todos los templos druidas que unían al ser humano con la naturaleza a través de los elementales que representan las diferentes fuerzas de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Así los gnomos o los duendes son los amos de la, de la tierra, las sílfides son, o las hadas, son las que están en el aire, las salamandras en el fuego, etcétera, etcétera. Ese conocimiento básico de esas culturas primitivas, como los druidas en Europa, había sido destruido porque se consideraba que iba en contra del dogmatismo que se había montado con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces los aniquilaron. Y Godofredo de Bouillon acepta a su amigo San Bernardo de Claraval que envíe una misión allá a Jerusalén a excavar en el templo que había sido destruido. Lo que quedaba era una pared, la que hoy en día se llama el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Entonces él manda a su sobrino Yuxe Payán, que va a ser el primer gran maestre de la Orden del Temple, con otros 9 personajes a excavar. Y algo encontraron, porque durante 200 años transformaron Europa y se convirtieron en un poder y lograron enseñar la geometría sagrada que viene del antiguo Egipto y que, con la cual se había construido el templo de Salomón, a todos estos masones operativos. Masón en francés es constructor, y son los que van a construir las grandes catedrales en toda Europa. Nos delegaron esa belleza que son las catedrales góticas. Entonces tú tienes en algunas catedrales en el centro, no sé si tú conoces el mito del Minotauro. Cuéntame. Ok, existió un rey en Creta, 2600 años antes de Cristo, el rey Minos, que tenía una hija muy bella llamada Ariadna. Y un semidios griego, Teseo, va en busca del Minotauro, que Minos había encerrado en un laberinto, que es mitad hombre, mitad toro. La cabeza era un toro y el cuerpo era un hombre corpulento. Ese personaje mítico había causado mucho estrago y querían destruirlo, querían matar al Minotauro. Pero para matar al Minotauro había que entrar en un laberinto, te podías perder. Entonces Ariadna le dio un hilo y con ese hilo Teseo fue caminando a lo largo de todo el laberinto y llegó a donde el Minotauro y lo mató. Y pudo salir gracias al hilo de Ariadna. Ese cuento del laberinto ha sido utilizado en muchas oportunidades. Primero, para que tú puedas explicar lo difícil que es comprenderlo. La parte animal que llevamos por dentro, que es el toro, la fuerza destructora. Y para ello hay que caminar por un laberinto. Y después tienes que destruirlo, lo más complicado. Y después tienes que salir. Entonces la iglesia lo utilizó, la iglesia primigenia, donde estos laberintos lo construían a través de un símil en el centro de las catedrales góticas, para que los fieles fueran e hicieran el recorrido de Teseo para encontrarse a sí mismo, destruir el animal que llevamos por dentro, limpiar y salir afuera ya como seres potenciados, seres reconstruidos. Esa leyenda la utilizó la iglesia para decir que el hilo de Ariadna, lo que te permite entrar y salir y entenderte y destruir el animal que está en ti, es la iglesia. Es que es increíble cómo la iglesia católica en nuestra cultura fue absorbiendo todos los procesos, incluyendo el nacimiento de Jesús. El 21 de diciembre se celebraba en Roma
el solsticio de invierno, que es el momento en que el sol empieza a recorrer el rumbo hacia la primavera, que es la vida. Y se montaban los bacanales en honor a Baco, que es Dionisio, el hijo de Zeus. Y el Es el dios de la 25 de diciembre es el era dios la de la gran... fiesta. ¿Ah? Es el dios de la fiesta. No, el dios del vino. Baco es el dios del vino. Baco es Claro. el dios del vino, que era el joven hijo de Zeus, que representaba la luz, porque nacía el 25 de diciembre. Esos eran los 5 días de fiesta. Y la iglesia decidió sustituir eso por una religión solar también, porque Jesús es la luz del mundo. Él mismo lo dijo. Entonces, de ahí viene el mito del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, que es muy bonito, es bello, pero Jesús tiene que haber nacido en otro momento, porque se empadronaba no en pleno invierno, normalmente o en primavera o al principio del otoño. O sea que Jesús debió nacer o a principios de año o septiembre, octubre. Eso se sabe. Pero la humanidad le ha encantado la fiesta de Navidad. Ese fue el primer cambio. Otro cambio, por ejemplo, para darte ejemplo cómo fueron cambiando todo. No sé si tú has oído hablar de las fallas de Valencia, en España. Esa Sí. era una costumbre fundamentalmente romana, donde ellos cogían todos los sobrados de madera que tenían y los quemaban al comienzo de la primavera, cercano a la fecha de San José, que era el 19 de marzo. El equinoccio de primavera, creo que es el 21 de marzo. Entonces ellos decidieron hacer las fallas, que es que empezaron a construir en tiempos modernos estas bellezas de esculturas que queman el día de San José. Pero inventaron las falleras. ¿Qué son las falleras? Unas muchachas bellamente vestidas, con el pelo enrollado aquí, como la tradición de las culturas originarias ibéricas había creado en esculturas muy conocidas, como la Dama de Elche. La Dama de Elche tiene ese rollo de pelo alrededor de la oreja que se hace en las falleras. Estas traen una flor que van a entregar en un centro gigantesco de una estructura maravillosa de madera, puede tener unos 7, 8, 9 metros de altura, donde van poniendo todas estas flores y reconstruyen una virgen. Es una cosa espectacular. Todas las falleras traen una flor y la van metiendo. Son miles de falleras. Entonces transformaron una fiesta pagana en honor a la primavera, quemando lo que sobraba, en una fiesta cristiana donde se construye una virgen y posteriormente se rememora la quema en honor a la vida, que es la que representa la primavera. La primavera es el renacer. Entonces, esa cultura nuestra, que es bellísima, porque hay que ver la Iglesia Católica, las joyas arquitectónicas que ha desplegado en todas partes del mundo a través de sus iglesias, de sus conventos, y cómo pudo salvar el conocimiento en la Edad Media. El conocimiento se salva en la Edad Media de la destrucción porque en estos monasterios los curas recopilan los textos originarios y salvan muchos de los textos originarios de toda nuestra cultura. Entonces, claro, tanto la religión como toda la tradición de la humanidad está enfocada a buscar esa explicación de esas dos grandes cosas. Y por eso la publicidad y las películas utilizan tanto el sexo como la violencia, pues nos llama mucho la atención. El sexo porque es la vida, ahí es donde se engendra la vida. Y la violencia porque es donde se engendra la muerte. Okay. Y son las dos puntas. Entonces, claro, eh, el cómo vivir, para qué vivir y qué cosechar, yo lo explico energéticamente en alzar tu vibración. Hay tres energías primarias que debemos cultivar, porque tú no te vas a llevar a la tumba nada de lo material que tienes. Ninguna de esas maravillosas pinturas que tú haces te la vas a llevar a la tumba. Lo que sí te pueden llevar son los sentimientos que experimentaste al ver tus pinturas. Eso se traduce en tres grandes energías. La primera es la luz o sabiduría. La segunda es la fe, que es una fuerza que te dirige hacia el Creador.
Cuando tú tienes fe, puedes lograr algo. Jesús decía, si tienes fe, como un grano de mostaza, podrás mover una montaña. Sin fe, Colón no hubiera podido llegar a la América. Bolívar no hubiera podido echar para adelante en absoluto. Entonces tú tienes una tercera energía, que para mí es la que vino a traer Jesús, que es la fuerza del amor, la fuerza de la armonía, que es la fuerza unificadora, es la fuerza que permite que el átomo y sus partículas estén fusionados. Y es lo que te une a otro ser. Cuando tú tienes amor por una persona, tú te acercas a esa persona, la abrazas y te la acercas a ti. Esas tres energías, la luz sabiduría, la fuerza fe y el amor armonía que representa belleza, son las tres energías básicas que tú te llevas en eso que hemos llamado el alma, lo que anima, y que está compuesto una monadología de Leibniz. Leibniz, que fue un gran matemático que descubrió junto con Newton el cálculo infinitesimal, Leibniz tiene algo muy importante que es la mónada. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, eso es lo que nos dice. Y la mónada tuya es esa chispa divina. Y la mónada mía es esa chispa divina representada en mi ser y en tu caso en tu ser. Esa chispa divina tiene dentro de sí lo que la envuelve, lo que se llama el alma. Y eso es lo que aprende en la vida. El alma aprende y evoluciona en vibración a través de esas tres principales fuerzas. En sabiduría, en fe y en amor. Y Jesús de Nazaret vino a decirnos, amaos los unos a los otros, como os he amado a vos. Ámate tú primero y ama al prójimo como a ti mismo. Eso es el gran mensaje del cristianismo. Y eso cambió al mundo y cambiará el mundo. Si el mundo no decide adoptar la fuerza del amor, nos vamos en piqueta a la destrucción. Y esa es la gran lucha entre lo que llamamos el bien y el mal. Lograr que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo fundamental. ¿Y cuál es el objetivo de la vida esa? Que todo tu cuerpo emocional esté impregnado de amor. Si tú amas, vas a tener éxito en la vida y vas a lograr sobrepasar. Mira, hay 5 energías que te restan, que son la tristeza, las preocupaciones, el miedo, la culpa y la rabia. Esas energías que representan afecciones a tu sistema emocional. Pues la rabia, a ti te da algo rabia porque te, te arrechera algo. Entonces, coño, pero eso es un mensaje, para que entiendas qué es lo que te da rabia. Claro, Entonces, tú puedes llegar al amor a través del perdón, perdonar a ese que te da rabia. Y eso es un acto complicado, es una claro, tarea difícil, ese es un rollo. Por eso es que estamos. ¿Cómo tú perdonas a Putin después de todas las bombas que nos echaban en Kiev encima? claro. O, o, o a los judíos por haber tirado encima toda esa cantidad de bombas, o al Hamas por haber hecho las barrabasadas que le hicieron a esos judíos que dieron origen a este rollo que estamos viviendo ahorita. Eso es Bueno, parte. eso me acuerda cuando yo fui a este retiro Vipassana, en las noches nos aplicaban un poco a través de cuentos lo que digamos es el Buda y me pasó a mí que conecté algo que me había pasado en mi vida con algo que decía él a través de un cuento que nos echaron. A mí una vez me echaron un cuento de una persona que yo conocía que había sido abusada sexualmente por un profesor. Sí, Y yo acuerdo que genuinamente yo sentí más, por decirte, amor o más por el abusador que por el abusado. Porque yo pensé, el abusador está sufriendo más, porque yo siento que ese abuso es un camino que empezó y eso simplemente se está perpetuando. Y yo dije, la persona, el abusador está sufriendo más y por eso le está perpetuando este abuso. Y resulta que a través del cuento que nos echaron del Buda,
él decía lo mismo, que el abusador, él siente más compasión por el abusador que por el abusado, que es algo que a mí me parece como que no tiene sentido, pero así me sentí Bueno, naturalmente. eso tiene que ver con lo que yo te dije, el mal trabajando para el bien. El abusar es una maldad, pero todo tiene una explicación. Y bueno, hay quien dice que era necesario el camino de la cruz para poder llegar al Creador, el sacrificio. Yo creo más en Jesús resucitado, creo más en ese Jesús que no está clavado en la cruz, sino está abierto, está con los brazos abiertos, llamando a la humanidad a que profese su gran mensaje. Su gran mensaje fue eso: amaos los unos a los otros como yo os he amado a vos. Pero ámate tú primero, porque si tú no tienes amor, tú no puedes dar amor. Y posiblemente ese personaje que abusó, sobre él pesaron cargas similares de abuso o algo que lo generó comportarse de esa terrible forma. Y bueno, lo estamos viviendo en nuestro país, Venezuela. Yo no creo que los torturadores quieran torturar, pero Correcto. posiblemente ellos fueron torturados. Entonces ahí tenemos un problema serio de cómo trascender eso. O lo hacemos erradicando con una bomba, que mucha gente quiere eso, o lo hacemos a través del amor. Y ese es un dilema bien complejo porque es muy difícil perdonar a alguien que te ha hecho un daño grave. Muy difícil. Claro. Pero si lo logras, tú trasciendes. Eso fue lo que hizo Jesús. Y digamos Perdónanos, Señor, que no saben lo que hacen. lo que promovía Mandela en Sudáfrica. Claro, claro, Mandela, es la aplicación de la fuerza del amor a la política. No, 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 no. Ojalá, María Corina está en eso, ¿no? María Corina está en eso. Ojalá podamos realmente llevar a Venezuela a la Nueva Jerusalén, según la profecía. Pero en todo caso, Luigi, esas dos fuerzas básicas, que es la vida y la muerte, siempre nos han atraído de explicación. Y bueno, creo que te da un paneo bastante largo y completo de nuestra cultura occidental. Y volviendo al aplauso, que por eso decimos, y en uno de los textos que leí tuyo decía que, digamos, los humanos tenemos un poquito de Dios, y lo que interpreto con el aplauso es que cuando nosotros aplaudimos, que digamos que es la vibración, que es el amor, es porque estamos viendo algo digno de Dios y por eso aplaudimos, Y tal porque cual, estamos en presencia. yo te comenté sobre la palabra perdida, que en el fondo es la vibración perdida. Cuando nos expulsaron del paraíso por la caída, que te expliqué que se separó, eh, perdimos esa vibración. Y hubo un personaje que se llamó Enoch, que intentó recuperarlo. Él es el primero que representa a Dios por un triángulo y un ojo, en un triángulo de oro, y lo guarda en una cueva. Y supuestamente dice el nombre de Dios, que en el fondo es la vibración de Dios. Y cómo encontrarlo, él lo escribe, pero se borró. Entonces perdimos el camino de esa vibración originaria, de esa vibración de Dios. Porque claro, Enoch, que era nieto de los primeros creados, según la tradición Adán y Eva, quería entender por qué lo habían expulsado del paraíso. Entonces buscó esa vibración y la encontró, la escribió, pero se perdió. Entonces hemos perdido la vibración y la estamos buscando recuperar. Los monjes místicos, el mismo Buda, que Buda va hacia el proceso contemplativo, tratando de explicar el sufrimiento que hay en la tierra y buscando la felicidad. Y la felicidad se encuentra cuando tú encuentras esa vibración perdida. Cuando tú estás en paz contigo mismo eternamente, es cuando tú realmente eres feliz. Todo lo demás es superfluo. Y no te lo vas a llevar nada. Ni la buena comida, ni la buena casa, ni el gran carro. Nada de eso te lo vas a llevar cuando te vayas. Lo único que te vas a llevar es esa vibración que lograste en ese acercamiento al Creador. Es lo único Bueno, que te vas a llevar.
un poco relaciono lo que me decías de Jesús, de amar al prójimo como a ti mismo, que ahí el retiro decían que los monjes pasan toda la mañana meditando y toda la tarde sirviendo a los demás. Entonces siento que es un poco como lo que decías, tienes que conocerte a ti y quererte a ti para luego dar ese amor a Claro, los demás. claro. Tú no puedes dar un vaso de agua si no lo tienes. Tan sencillo como eso. Está muy bien. Cuídate. Buenísimo. Muchísimas gracias. Te quiero mucho.